como atravesarse uno al otro. Uno es muy duro, uno era muy duro, el activista, este político, y está el otro que es homosexual, que está por un tema no por homosexual, sino eh, tiene esta corrupción con menores y ese tipo de cositas, y bueno, y tiene una extrema sensibilidad, el otro no. Bueno, Y entre los dos espera que van estoy haciendo llevando una ese lectura un vínculo. poco confusa. Voy a enchufar el cable porque veo que, si bien me arreglaron internet, que les conté que estuve el fin de semana sin internet, ahora, hoy con la lluvia se debe haber humedecido, no sé qué pasó. Recién avisó Ro que no viene, que no llega, está saliendo de kinesiología. Bueno, les cuento un poco de la película que por suerte vio Lola. Igual se las sigo aconsejando si la quieren ver, pero yo se las voy a contar para que vayan comprendiendo de qué se trata. Básicamente vamos a hacer una síntesis muy corta de lo que significa la polaridad, para que esto les quede. La polaridad tiene que ver con un exceso de energía plutoniana, en la cual hay una distorsión del psiquismo porque es tan fuerte eso que yo siento que en mí se configura una polaridad. Dentro de esa polaridad yo juego el lado directo o el lado inverso, pero no hay un personaje que se fije muchas veces. Hay veces en el cual yo, por ejemplo, dando clase, puedo estar en la polaridad directa y con mi marido estar en la polaridad inversa y sucesivamente a través de las figuras de mi entorno, ¿sí? Pero bueno, cuando Ujú. se fija mucho, por ejemplo, el empresario que tiene mucho fuego en su carta, va a tener la tendencia a encarnar la polaridad directa. Entonces, esa polaridad directa es tan poderosa y siente una fuerza que tiene que controlarlo todo, pero porque esa fuerza funciona a través del terror y la necesidad de control de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? El que se acerca inmediatamente se va a aterrorizar de ese costado que es tan poderoso y va a quedar en el lado inverso, hasta que se empiece a dar cuenta cada uno. Es decir, la polaridad es interna, pero aparece afuera el personaje que me habilita a que yo viva esa polaridad. Es decir, que si yo tengo polaridad plutoniana, evidentemente me voy a casar con alguien que tenga polaridad plutoniana o me voy a vincular con una persona que entre en mi propio juego, que le haga ese mismo ruido, por lo menos al principio. La cuestión es que cuando yo estoy tan poderoso y tan potente, hay otro polo de mí que es el que no tiene conciencia del miedo que tengo y por eso tengo que controlar. Entonces, ese otro polo negado, en sombra, reprimido por mí, entra en juego con un personaje. Mamá, hijo, abuela, pareja, ¿sí? Ese personaje, a medida que se va articulando la polaridad y que van pasando de peleas espantosas y de dominio y control sobre el otro, lo típico del plutoniano es querer cambiar al otro. Sí, nos casamos, pero yo quiero que vos hagas tal cosa y yo quiero que vos me di. Bueno, hay toda una enorme lista de cosas que tienen que cumplir. Entonces, a medida que se va dando ese juego y se dan cuenta que los dos están absolutamente aterrorizados, uno le tiene miedo al control y el otro lo ejerce. Pero el inverso, que en apariencia no lo ejerce, es el más potente, porque al plutoniano directo le ves el juego, pero al plutoniano inverso no. Entonces ahí está el mayor poder, ¿no? Que el otro puede salir con una manera que vos ni siquiera te imaginás. Entonces, en la película
Pero el homosexual sería el que tiene más poder. Ahí voy. Porque en la película, cuando empieza, ¿cómo empieza? Está William Hurt, que hace de homosexual, y Manuel Puig, que es el revolucionario. Entonces, el revolucionario está preso por su filosofía, por sus creencias. Hay un hombre poderoso dentro de su partido al que él tiene que cubrir. Entonces, para cubrirlo y que no lo maten a este hombre, él se sacrifica, que el sacrificio es típico de Plutón. Hay alguien que muere. Lo que ustedes tienen que saber de Plutón es que en toda persona plutoniana, yo soy muy plutoniana, yo tengo Plutón en 10, en cuadratura al Sol en 12, es decir, que además viaja a mi 12, tengo Mercurio, Neptuno en 12 en Escorpio, así que así tan Luna en Piscis como me ven, soy muy plutoniana, pero el talento que tiene Plutón, tienen que saber que no es al botón que existe esta complejidad, sino que son personas dotadas de una capacidad de sanación muy poderosa. Tienen la capacidad de atravesar el dolor y no quedarse enganchados, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que un psicólogo o un médico se queda como muy enganchado con el dolor de la persona y no lo puede desenmarañar. El plutoniano está hecho para esos casos en los que hay que decir, basta y se terminó. Esto hay que destruir. Entonces, la persona con Plutón exagerado, en exceso, con una distorsión en el psiquismo de ese Plutón, porque lo va a distorsionar, va a tener que aprender a imponer el final, la destrucción de lo que no funciona desde un lugar muy amoroso. Ahora, emocionalmente, la persona va a tener dificultades en sus relaciones porque su manera de amar es destruyendo. Entonces, vos te enamorás de alguien y le decís, bueno, sí, pero la verdad es que tenés que cortarla con tu madre porque si no, no vas a tener una relación conmigo. Y hace 5 minutos que estás en una relación y el plutoniano directo no se da cuenta de esto. Entonces, destruyó esa relación por esta cuestión de falta de timing, pero a medida, porque ningún Plutón se arregla sin vivirlo, sin procesarlo y atravesarlo por las emociones. Entonces, la persona plutoniana tiene que padecer en su vida los embates de Plutón, las situaciones a las que Plutón la lleva, para comprender cómo es el funcionamiento de Plutón y para entender que hay que realizar esa destrucción amorosamente. ¿Cómo es destruir amorosamente? Bueno, ya estamos con un inconveniente, ¿no? ¿Cómo va a ser? Va a ser difícil. Entonces volvamos a estos dos, ¿no? A mí no se me ocurre cómo. Bueno, a mí una vez una clienta que ella mira, estudió conmigo los 4 años, se formó como astróloga y todos los lunes venía a hacer su seguimiento acá. Era Escorpio con luna en Virgo y ascendente Leo. Entonces hizo toda su carrera mientras hacía un seguimiento conmigo. Y la verdad es que después apareció en tele, fue una persona maravillosa como astróloga, pero nunca me nombró. Dijo que ella era ¿cómo se dice cuando aprendes sola? Autodidacta. 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 Entonces, siempre está como esa punzada de Escorpio por detrás, ¿no? Bueno, porque ella además era escorpiana, su naturaleza era ser escorpiana. Pero
a lo que iba con esta situación es que jamás yo supe que ella no era psicóloga. Ella me dijo a mí que era psicóloga, pero había estudiado un cuatrimestre, ponele, y se fue en una, no, tampoco en una facultad, sino. Entonces hay como secretos, como cosas que el escorpiano no va a manifestar y que Plutón los tiene como una nota de poder que para mí, yo me explayé completamente pensando que era psicóloga, ¿no? Por ahí en otra oportunidad no me hubiera explayado así. La cuestión es que en esos 4 años que estudió astrología, hizo un cambio maravilloso en su vida porque tenía una relación muy mala con su hija, como que la detestaba a su propia hija, que además tenía luna en Piscis, y a su pareja, la pareja se le fue, pero al toque se enganchó con otro, así que pudo hacer algo mejorado. Pero ¿por qué estoy hablándoles de esta pareja y de esta mujer específicamente? Porque ahora que vamos a ver esta cuestión de el revolucionario y el gay, el personaje gay, el gay entró a esa celda, lo llevaron a la celda ya para que le saque información al revolucionario. Entonces yo lo sentí muy análogo con esta mujer porque ya entró como con un libreto que era falso al estudio y después, bueno, hizo su jugada escorpiana. La cuestión es que cuando empieza la película, y por eso es tan interesante verla, el revolucionario, muy buen mozo, muy pintón, muy joven, no sé si lo conocen Arturo Puig físicamente. Vos lo viste, Lola, pero vos, Ale, No es Manuel Puig. Manuel Puig es el autor. el, Los actores, el morocho no es Manuel Puig, pero tiene otro nombre. creo que se llama Puig también de apellido. No, 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 no. Ah, No lo anoté, pero no. perdón, porque yo creo que en el apunte les puse Manuel. Bueno, la cuestión es que cuando empieza la película, el revolucionario le tiene tanto asco al gay que ni siquiera lo puede mirar, le da la espalda. El otro le habla y él no lo escucha. O sea que esos polos, el omnipotente y el asco que le tiene al polo vulnerable es, pero increíble cómo está mostrado, porque Manuel Puig nunca estudió astrología, pero generó algo que en el inconsciente colectivo está muy claro. Entonces, eh, los policías en la cárcel lo sacaban para ir a comer o para no sé qué al gay y le trataban de sacar información y le pedían que les dé información y el otro ni siquiera le hablaba. Entonces, la manera que se presenta el destino es que le traen un plato de comida envenenado al revolucionario. Y el gay aparte hacía su trabajo porque le contaba cuentos y le hablaba de una novela cuya protagonista era Sonia Braga, que en esa época estaba muy de moda, que estaba muy enamorada de un nazi. Entonces, así como está pintando al polo poderoso en el revolucionario, al polo omnipotente y al polo vulnerable en el gay a su vez está encarnando ese polo vulnerable y contando que su mujer, que esa mujer de la novela, la vulnerable, está enamorada de un déspota militar nazi en sí, que la maltrata, que le pega. Entonces acá podemos ver cómo en esta persona está tan... Pero perdón, a través de eso, el gay logra la atención del otro. O sea, el tipo le va armando como una tela, ¿o no? Le va todo, armando todo claro, lo va envolviendo para que el otro, porque en realidad lo que le tiene que sacar es información, claro, ¿no? claro. Entonces, él le cuenta y lo va endulzando, pero a su vez lo está matando el polo inverso, el vulnerable, el sensible.
Eso es lo que quiero que vean. Porque uno a veces se queda con lo que el personaje muestra a simple vista, pero hay algo detrás con estas polaridades. Con las tres, esta es como la más taquillera, si se dice, y la que se ve más claro, por eso empiezo por esta. La cuestión es que, bueno, cuando este hombre se enferma y cae en cama y vomita y se siente tan mal, tan mal y tan mal, este lo cuida, le da agua, le sigue contando historias hasta que el otro, que aparte el revolucionario dejó a su novia, la abandonó para seguir la revolución, porque ella no apoyaba la revolución. Entonces acá él empieza a recordar a su novia, empieza a sentirse vulnerable y empieza a tomar contacto con el polo opuesto. O sea, ese plato de comida envenenada es algo que le presentó el destino para que pueda conectarse con el otro polo. ¿Y quién se empieza a volver omnipotente? El gay. El otro polo vulnerable empieza a darse cuenta del poder que tiene y como empieza a contar cosas, en la cárcel le empiezan a dar libertad condicional, o sea, puede salir el gay a la calle. Pero ¿cómo sale a la calle? Sale a hablar con los revolucionarios por pedido del otro, para que le diga que están, no sé, no me acuerdo muy bien qué era lo que le tenía que decir, pero había algo muy importante que le tenía que decir. Porque el revolucionario, esto pasa en una cárcel en Argentina en el año 76, en pleno proceso militar, y el revolucionario era de ultraizquierda y estaba con todo este movimiento de ultraizquierda, de la revolución y de todo en contra de lo que sea militar. Y bueno, por eso lo odiaban y lo tenían ahí, le habían puesto a este otro para que le saque información. Eh, Eso es lo que más o menos, ¿no? La ubicación de tiempo y espacio. Sí, 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 tal cual. Gracias. La cuestión es que, bueno, el gay, que es este personaje tan espectacular y que en ese momento estaba tan de moda, William Hurt, ¿sabes quién es, Ale, no? Tiene un montón de películas. Seguramente, seguramente, pero no lo tengo. Yo a mí los nombres, es lo mismo que nada. Bueno, la verdad que a todas nos encantaba en esa época este personaje. Que además se ponía como unas batas y parecía una mujer, si bien era mucho más grande que el otro. Es algo impresionante la película. Y las Y facciones, tenía hasta rasgos femeninos, preciosos, como que se delineaba los ojitos, era una cosa. H-U-R-T, Ale, H-U-R-T, lo reconoces si lo No, buscas. seguro, Ahí está uno seguro, muy joven, no, pero además pero el el nombre me tipo ahí suena, parece pero si una me niña. decís cuál es, no sé. Después me voy a fijar. Sí. bueno, la cuestión es que eh, empieza, los polos se empiezan a encontrar y ellos se empiezan a enamorar sin darse cuenta. Entonces, el revolucionario, sin querer, le empieza a contar cosas de su vida que el otro iba a traficar con los policías. Cuando sale el gay a la calle, al revolucionario le dan una paliza que prácticamente lo matan. Y la cuestión es que ya le habían sacado casi toda la información, pero además eh, el gay ahí busca a los amigos y no lo traiciona a su amado, porque ya están enamorados en ese momento. Entonces se encuentran, pero la policía no queda muy claro al final qué pasa con los personajes. Evidentemente para mí el revolucionario muere y al otro le dan un balazo, porque fue algo así, no me acuerdo muy bien cómo queda. Mueren los dos, Mueren los dos. mueren los dos. Claro, pero no hay traición del lado de ninguno de los dos, bueno, mucho menos del revolucionario que estuvo ahí para acompañar al personaje emblemático, ¿no?
Entonces, fíjense cómo empieza la película con, ¿qué habrá pasado? Meses, pocos meses en realidad, que estuvieron juntos. Y los dos polos cambiaron absolutamente de lugar. Entonces, acá está el aprendizaje, ¿no? Darnos cuenta que cuanto más asco le tenemos a ese otro polo, es más la parte vulnerable a la que le tememos, porque yo me odio a mí mismo al odiar al otro, ¿no? Al juzgar al otro, al tener esta actitud con los demás. Y el revolucionario se encuentra ante la situación de o me dejo morir o me como este plato envenenado, porque no sé si después le seguían dando veneno o él empezó a comer, porque aparte el gay quería cuidarlo, pero tampoco los otros estaban muy de acuerdo, seguían igual con su teoría, ¿no? Entonces, fíjense que en un margen de 2 metros por 2 metros que tendría la celda, ellos se fusionan, se enamoran, el revolucionario no Todo. permite. Lo espantoso de la locación, del espacio físico, es atroz, la pobreza, la miseria, todo es tan horrible, es tan plutoniano, ¿no? Tan bajo, no sé cómo decirlo. Puro. A mí eso, bueno, pero el otro, con toda su fantasía, genera en esa sordidez, cuando él le empieza a contar las películas, que él se las imagina con Sonia Braga, porque Sonia Braga es la pareja del revolucionario, eh, es como que va generando algo que los hace salir de ese inframundo donde están los dos, tan horrible, porque él empieza a relatar y a contar películas y cosas fascinantes y tiene todos esos trapos mugrientos alrededor y todo es tan feo, pero bueno, él genera un clima, No, la el gay, ¿no? actuación de ellos dos y aparte la de Sonia Braga en la novela, en el cuento que le relata el gay, es impresionante. Yo la película se la súper aconsejo de todas maneras porque es brillante, es brillante. Entonces, hay dos temas acá también que me estaba ya olvidando. Uno es que cuando el gay sale de la cárcel, lo primero que hace es ir a ver a la madre. Y ahí está muy claro, ¿cómo? ¿A la suya o a la del otro? No a la ¿A la suya. madre de quién? A la suya. Ok. Va a ver a su propia madre porque esto está simbolizando cómo eh, él sale de la luna para entregarse a su verdadero amor, es decir, y para entregarse a la revolución. El tipo hace esto, ¿no? Fíjate que el otro, el revolucionario, que lo que ha hecho ha sido salvar a un personaje súper importante, bueno, los dos tienen como un apasionamiento por alguien que es la figura principal en sus vidas y que en este momento que se encuentran los dos polos, lo dejan. El gay con mucha más conciencia, ¿no? Pero el otro, el revolucionario, en un momento es como que hasta deja sus ideas revolucionarias porque no puede más, porque es morir si sigue con él. Va, igual yo creo que lo hacen por amor, ¿no? Que los dos ya están en un nivel de encantamiento, si bien no, no lo practican, no pasa nada en la celda, sino que queda como un amor absolutamente imaginario. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la polaridad está en el imaginario de la persona. Cuando la persona empieza a comprender que el otro polo, que eso que detesta, que eso que quiere controlar, es parte de sí mismo, ahí se puede empezar a generar algo diferente. Ahora, hay algo muy claro también en la película,
que es absolutamente plutoniano, ¿no? Que es absolutamente plutoniano de la polaridad también. Y es que para esta persona plutoniana no hay un padre presente. Es decir, que toda persona que tiene la polaridad plutoniana no ha tenido un padre presente. Puede ser que haya un padre ficticio en el sentido de, bueno, hubo un papá, pero papá estaba siempre viajando, o papá siempre estaba alcoholizado, o papá era violento con mi mamá y no podíamos confiar, pero en general el chico que nace con la polaridad plutoniana no tiene una imagen de padre fuerte. Entonces, ¿cuál es la imagen de padre que tiene? Es una imagen que es una fantasía de la madre. Es algo que la madre le dice del padre, bueno, porque tu papá se tuvo que ir, porque esto, y era así, y era de tal manera, entonces nos quedamos acá, pero, y papá, y todo lo que cuentan es un imaginario, algo que queda como una fantasía en el chico, pero que hay una ausencia completa. Cuando el padre está presente, es un padre mudo, es un padre que no habla, que no se conecta con su hijo. Por alguna situación o por lo que fuere, no le da ese sostén que el hijo necesita para que se pueda configurar una identidad sin tanta polaridad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Puede también tratarse de un padre como muy bonachón, pero absolutamente fracasado, absolutamente desconectado del mundo. Entonces, esa persona está bajo tierra, digamos, que no puede adoptar una postura de padre ante el hijo. Y esa es la herida que se va a estar presentando en la persona con la polaridad. Entonces, los rasgos que ustedes tienen que verificar cuando estén haciendo una carta es, primero, que la madre es una mamá hiperpresente. Es de esas mamás que quieren cubrir todos los huecos, que quieren ocupar todos los lugares, que quieren estar en todos los momentos. Entonces hay como una sobrecarga de mamá y a su vez de control. Las dos cosas están funcionando. Por otra parte, este misterio del padre, ¿no? Un padre muy distante, muy misterioso, muy que no ha ocupado un lugar, ese lugar está vacante para el hijo. Y lo más común es que cuando usted, lo más común y lo que un poco tiene que hacer al trabajar con esta carta es primero reconocer en ustedes cuál es el peso del esquema de poder de la polaridad, ¿no? Porque por muy chiquita que la tengamos o aun cuando no tenemos polaridad, hay algo muy plutoniano en todos que tiene como este anhelo por descubrir algo muy importante, pero el temor a sí mismo hace que no pueda llegar a alcanzar los objetivos y que cuando alcanza el objetivo, por ejemplo, un empresario con esta polaridad, es alguien que trabaja con tanto esmero, con tanto esfuerzo, hace tantas cosas para llegar a sacar su empresa adelante y la nueva empresa y el nuevo proyecto que le ofrecen, que en un momento llega a su casa y se la encuentra vacía, porque la mujer y toda la familia se hartó de esperarlo y se fue. Entonces, esa conexión, esa proyección tan intensa hacia lo que tiene que hacer, que lo obliga a rechazar la posibilidad de vivir su otra parte, ¿no? De disfrutar, de salir, de estar a gusto, de mostrar su sensibilidad, de ser creativo, quedó completamente tapada. En cambio, la otra parte, el otro polo, ustedes ya lo vieron con la curva de la polaridad inversa, ¿no? Está siempre, yo no llego a 10, yo no llego a 10, no soy nada, no soy nadie, no sirvo para nada.
Entonces nunca hace nada, pero tras cartón está manipulando a ese personaje para que traiga más dinero, para que vayamos de viaje, para que le cambie la camioneta, ¿sí? O los motivos que fueren. En este caso lo que vemos es que el gay le estaba robando información, pero al mismo tiempo lo quería ayudar con su revolución, ¿no? Y con que pudiera salir de ahí, pero bueno, no pudieron. Entonces, en todas las culturas se da esta situación que podemos decir que lo paternal es como muy distante. Vieron que en la religión católica Dios está allá arriba y la Virgen María está acá abajo. Es la reina de los cielos, pero está abajo, no está. Está Dios y todos los mortales. El niño Jesús, ¿cómo nace? Sin padre, porque ese padre no es su padre. Es la historia que la Virgen cuenta de su nacimiento, pero no hay un padre. Entonces, todas las religiones están teñidas de esta misma polaridad, por eso somos todos tan plutonianos y por eso tenemos estas actitudes. Y por eso el gran malentendido es ponerle tanto drama a las situaciones que estamos viviendo, porque por ejemplo, si entre el gay y el revolucionario se hubiera dado un diálogo franco, mirá loco que acá me quieren matar, si no les paso información, se pudre todo, así que empezá a decirme cosas, no, pará, pero vos quién sos, no vengas con esto, pero hay todo un clima de terror y como decía Lola, de oscuridad y de mugre y de algo tan feo, ¿no? Que en realidad tiene que ver con la oscuridad del padre, con la falta de claridad en los vínculos de estos, ¿no? De estos personajes. Al mismo tiempo que el revolucionario deja a su novia porque la revolución y seguir a este general es más importante que ella. Y se acuerda cuando está a punto de morir de la novia. Esto pasa todo el tiempo, creo que hay una lectura sobre esto. Entonces, en la cultura oriental también pasa con Shiva y con Shakti, que es como una mujer que está pero no está. Entonces Shiva se divierte, se mata de risa, está sobre una pila de cadáveres, acá otra vez la presencia de la muerte y de lo escorpiano, ¿no? Es algo que está en la estructura, en la columna vertebral de todas las religiones que conocemos. Así que bueno, en los dioses Isis y Osiris también pasa algo muy similar. Entonces, es algo que está en el inconsciente colectivo con una fuerza que, bueno, acá me interrumpí cuando les estaba contando que si ellos lo hubieran hecho de una manera más franca, sin tanto temor, sin tanta tensión, sin dejarse atrapar por ese clima de tanta violencia como lo tenía la cárcel, podrían haberse ayudado uno al otro, ¿no? Pero bueno, había mucho temor, que es lo que le pasa al plutoniano. Tengo miedo, si no controlo, me muero o me matan, dice el polo omnipotente. Y el polo impotente dice, yo lo único que puedo es controlar porque este personaje es impresionantemente dañino y me puede destruir. Entonces, para resolver esta ecuación, para resolver esta polaridad, lo que podemos hacer es darnos cuenta que no es tanta la tensión y no es tanto la presión y la oscuridad. Uno puede llevar a luz lo que está sintiendo y conversarlo. Por eso cuando estamos haciendo una carta es clave que la persona pueda, y por ahí les va a llevar
más de una sesión dar con esto, porque fíjense que la psicología no tiene herramientas para trabajar con esto lisa y llanamente. Ah, y entre paréntesis les voy a pasar un avisito. No sé si les gusta Mario Pergolini, pero estuvo Jimena Cardi con él y le contó que estudia astrología y que tiene luna en Virgo y que tiene ascendente Capricornio y que bla y que bla, y se quedaron todos con los ojos así que bueno, cuando quiera, yo no lo vi, pero vi el short, así que me pareció que estuvo bueno. Entonces, estamos tratando en este momento del planeta de disolver todos estos nudos que tenemos a nivel energético, pero para hacerlo hay que descubrir. ¿Y cuántas personas están interesadas en esto que estamos haciendo? Están todos interesados en salir de compras, en la sociedad comercial, en seguir con la vida como se está cayendo la estructura social, pero mucha Bueno, gente, pero eso también será de acuerdo a la edad de las personas. o de la Yo creo zona, que, o yo de creo que la, a cierta edad es como que ya, bueno, a ver, hice esto en la vida. Bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo claro, puede ser? llegar a una edad adulta bien, pero muchas veces llegás a la edad adulta y te pones gaga con los nietos y salís a comprarle cosas, o sea, nosotros acá podemos decir que tenemos un target un poco más alto que el común de la gente, que nos preocupan cuestiones existenciales. Yo creo que la astrología te da mucha profundidad, te da una mirada que te obliga a evolucionar, te interpela hacerlo, ¿no? Pero bueno, puede quedar en un estudio meramente filosófico también, eso depende. ¿Cuál va a ser la clave? Yo también voy a prender la luz porque me parece que ya estoy ahí. Entonces, ¿cuál es la clave para desarmar toda esta situación de la polaridad? ¿Ustedes se hacen una idea mirando la carta o tratando de comprender la carta? ¿O quieren ya, son las 6 menos 10, ya les puedo mostrar la carta que tengo preparada para... Me gustaría que intenten, pero para que lo intenten, que intenten identificar a la persona sin nombre. O sea, no darles el nombre de la carta. A ver, hice una macana. Acá está. A ver si se animan. Yo creo que ya están para animarse, pero bueno, ustedes dirán. Qué gracioso. Después les voy a contar algo que les va, a vos sobre todo, Ale, te va a causar mucha gracia, pero primero tengo que... ¿Vos querés que digamos qué persona es? Un poco mucho. No, te digo que en general, cuando hacemos esto, enseguida se dan cuenta. Hay cuestiones que son más las mayores, ¿no? Ay, salió con tu nombre, Ale, perdón, pero no es tu carta. Pero bueno, ahí se las comparto. No sos vos, nada que ver, pero es para que no vean el nombre. Salió con vos porque, con tu nombre porque fue la última carta que abrí. Bueno, la ven, olvídense del nombre.
Vamos a hacer esto. Esta es una actriz muy famosa que nació en Estados Unidos. Marilyn. ¿Ves? Ya la adivinó. Por el sol en Géminis, por el sol en Géminis. Sí, no solo por el sol en Géminis, sino que es cuando yo les empiece a dar así cartas para que ustedes descubran, se van a dar cuenta que apenas esa energía las interpela, ustedes van a estar conectadas y van a decir el nombre, pero es casi mágico. Y bueno, lo que me causó gracia, Ale, es que no solo salió con tu nombre, sino que cuando fui a abrir la carta de ella, vos naciste el 1 de junio y ella nació no, No, yo el 3. Yo el ella 3 de el 3 y junio. vos el 3. O sea que era vos en el 66 y ella en el 26, pero eran todas Sí. como cosas que tienen mucho que ver, excepto esta parte del padre, ¿no? Bueno, fíjense, ¿por qué ella tiene polaridad plutoniana? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo Porque que marca en su carta que tiene la polaridad? ese Plutón está en aspecto a Júpiter, en 7. Si no, no me doy cuenta. Porque no están las casas que corresponde, Plutón está en 11. No, Plutón, fíjate, Plutón está a 13 grados 23 de Cáncer y la casa 12 está a 13 grados, Ah, en casa 12, ahora lo veo, sí, sí. ahí está, Plutón en 12, Plutón en Plutón 12, en 12. pero que además viaja, ¿se acuerdan? Yo A ya les 7, viaja a 7 Júpiter. a 4, Escorpio, A Rosy, ver, sí, Rosy, sí, soy Cata, yo, Cata, desde el sí. más allá. No, mentira. No, que estoy manejando, pero ya dijiste quién es porque justo me bajé del auto y no escuché. Marilyn, Marilyn Marilyn Monroe. Monroe. Ah, ok, listo, genial. ¿La ubicás, Cata? Sí, no, más o menos, pero Happy más o menos. birthday, Mr. President. Sí, pero no la tengo de personalidad y eso es como que no la viví, ¿viste? No, sé que Bueno, Claro. existió y eso es todo. a nosotras también, pero en el Museo de Cera de New Sí, York sí, está ella en la puerta con un vestido divino. sí, sí, sí. Y además en los libros de astrología que tengo uno, que es de los ascendentes, a ella la ponen de ejemplo. Claro, ese ejemplo de mujer Claro, es, viste, de paradigmática mucho. carta. Como Maradona, pero bueno, si quieren ahora la buscamos a la de Maradona. Entonces, ella tiene la polaridad plutoniana por Plutón en 12. Cuando 12. Sí, Plutón está en conjunción al nodo norte, esto le da una fuerza de destino, de dolor, de dificultad, porque tiene que avanzar hacia esa potencia y hacia ese poder que ella vino a desarrollar. Plutón en la casa 4 por viaje no es tan fuerte como por presencia, es decir, por estar en la 12. Eso es lo más. ¿Por qué es el viaje? El Porque viaje, a tiene ver, eso no entendí. el medio, ¿Qué tiene que ver la casa 4? suponete, claro. vos acá tenés Escorpio. al Sol y a Mercurio en Géminis, ¿no? Sí. Entonces, el Sol rige la casa 5, es decir, que va a estar viajando a la casa 5. Por eso, aunque no lo veamos, el Sol siempre está acá. Claro, Y Mercurio rige la casa 3. claro. Entonces, aunque no la veamos, Mercurio está acá. Y lo mismo que también rige la casa 6. De Virgo, claro. Que acá es Capricornio. Sí, Entonces acá viaja a la casa 6, donde está Capricornio. sí. Y Plutón además viaja a la casa 8 porque rige la casa 8. Esto es por regente. Escorpio.
Escorpio, dije otra cosa, ¿no? Escorpio. ¿Lo ven, chicas? Sí. Ale, ¿lo entendés o querés que hagamos otro ejemplo? Si querés lo hacemos con tu carta. No, yo digo, vos decís, bueno, por ejemplo, el Sol también tiene que viajar A a las 5, Leo. a las 5 y al ascendente. El Sol es el regente del ascendente. Ahí está. No entendí Claro. por qué viajó a la 4. Porque Por Plutón Escorpio. es el regente de Escorpio. Ah, ok. 4 está Escorpio, ¿ves? Sí, ok. Entonces, es una familia completamente escorpiana. Bueno, les cuento un poco la historia de Marilyn. A Ella, ver. su mamá, ella no se llamaba Marilyn, se llamaba Norma no sé cuántos, tenía así un apellido medio desconocido. Y su mamá no se casó con el papá, o el papá estaba desaparecido, nunca estuvo presente el papá de Marilyn en su vida. Entonces ella, al principio, como la mamá tenía muchas situaciones de salud mental, de locura, la tenían que internar muchas veces y la chiquita quedaba a cargo del abuelo, de la tía, del tío. Se dice que uno de sus tíos abusó de ella cuando era muy chiquita, por lo cual la llevaron a un internado donde estuvo mucho tiempo. Ya siendo muy jovencita, a los 16 años, se casa con un señor, si quieren les paso la biografía después, porque la tengo por acá, con un señor que gracias a él, ella se libera de su, de tener que estar yendo de casa en casa, ¿no? De estos cuidados que al final no la cuidaban, la maltrataban, no sé si era que el gobierno les pagaba para que la cuiden o cómo era, pero fueron muy desafortunados todos estos encuentros que ella tuvo en casas de hospedaje, así, de cuidados especiales. Así que a los 16 ya se casa con un hombre con el que está casada 3 o 4 años y a los 16 o 17 años ya empieza a trabajar como actriz. Evidentemente, su inteligencia es la que la sacó adelante, porque no solamente es Sol, Mercurio en Géminis, sino que el Sol en 10 quiere brillar. Quiere brillar rigiendo a su ascendente Leo. El ascendente Leo siempre tiene este tema de necesidad de brillar, de mostrarse. Ya viene con toda la energía para descollar, como fue lo que ella, ¿no? Que tenía toda su belleza, que le encantaba cantar, que le encantaba bailar y hacer todas estas cuestiones. Es una carta, además, que tiene a Neptuno en la casa 1, con lo cual Neptuno en la casa 1 a ella la ven como muy sexy, muy sensual y misteriosa, y tiene esa cosa como de angelical, esa carita tan dulce y tan angelical. Pero con el tiempo empieza a tener también situaciones de caer, De abuso. sí, más que de abuso, eso ocurrió, pero ¿En las drogas cae o no? No en tengo las, ni idea. Medicamentos, en sí. las drogas. Muchos Claro, capítulos así de la polaridad, ¿no? Es decir, por un lado sale al escenario, canta, baila, es ejemplar, maravilló a todo el mundo. Creo que fue la actriz más linda del mundo en la historia, pero cuando caía con las drogas en unas depresiones brutales, los maridos no le alcanzaban, aunque el último era un intelectual con el que estuvo bastante tiempo, pero bueno, se fijó en ella el presidente, John Fitzgerald Kennedy. Entonces tuvo una historia en la cual
fue muy poco cuidadosa y se dice que murió de una sobredosis, pero una alumna una vez trajo un estudio que le habían hecho y que tenía drogas, cocaína plantada en todos los orificios del cuerpo. Era imposible que no muriera. ¿Leíste eso, Ale? Escuché alguna vez algo por el estilo. Sí. Sí, sí, sí. Alcohol, drogas, la reventaron. Y yo tengo mi teoría de quién fue una escorpiana que estaba muy cerca. ¿Se imaginan? ¿De ella o la mujer de Kennedy? Era un odio, ¿viste? Porque aparte como una escorpiana, Jackie Kennedy, claro, ¿cómo la vas a tapar cantándole de esa manera? saliendo de la torta Claro. No solo al saliendo, presidente. o sea, saliendo de la torta y con la voz y la forma, yo no sé. Sí. Pero en general, cuando hablamos de esta carta en los grupos, surge esto, ¿no? De quién la mandó a matar o cómo fue el asesinato. Pero no, qué sé yo, me parece muy raro pensar que fue un suicidio, ¿no? Después de todo lo que se escribió y después de todo lo que se supo. Bueno, ahora van a trabajar ustedes. Quiero que, basándose en esto de todo lo que les conté de esta chica, me cuenten en qué situación se ve claramente ella en la polaridad plutoniana y en la polaridad omnipotente e impotente. Si tienen más o menos una idea de alguna situación que conozcan de ella o con lo que yo les acabo de contar. Yo creo que ella fue un poco víctima de todo, ¿no? No la veo muy omnipotente. Me parece que ella fue criada, más ahora no sabía lo de la infancia, pero, y también pensemos en el momento social para la mujer, ¿no? Eh, Pero vos fíjate que que le cuando tocó ella vivir. sale de la torta no está siendo de vulnerable, sensible, sabe que él está No, ¿No? y que sí. Y además es está sumamente expuesta. ¿Tiene a Eso, Lilith en la casa uno? sí, sí, Ah, llego a Sí, preguntar eso. ¿Qué ¿qué cosa? significa que sí, esté esa Lilith en la Lili. casa uno? Lilith, Pero no está en la 1, 2903. Leo, 29 sí, de Leo. Lilith en Leo es el instinto salvaje por mostrarse, por ser reconocida, querer el aplauso a toda costa. Es una fascinación alocada por ocupar un lugar de reconocimiento, de valoración, que es algo que le Bueno, pasó. y ahí debe tener la polaridad plutoniana activa, en eso, en querer Totalmente. mostrarse, en querer tener un lugar. Para mí ese episodio de la torta, no, para mí fue a full el polo omnipotente, ¿no? Se creyó dueña del mundo, pero Jackie era una intelectual con varias carreras, con un lugar muy prominente en la sociedad, muy mona, muy infeliz en su matrimonio, perdió un par de chicos. La vamos a ver a la carta de Jackie también para que tengan un poco más de información sobre ella. Pero bueno, Sol y Mercurio en 10 se expone. Venus en Aries sale adelante más allá de cualquier traba. Luna y Júpiter en Acuario, si bien por un lado le da esta cosa de brillar ante un público inmenso que fue todo el planeta, estaba enloquecido por ella, pero al mismo tiempo esa desconexión emocional que la lleva a pasar temporadas de dolor, de tristeza, encerrada en el departamento, totalmente sola, comiendo lo que le traían, ¿no? La verdad yo vi pequeños pedacitos de biografía de ella
No sé si hay una película autobiográfica. Creo que hubo una película que no me gustó la intérprete de ella, nada que ver. Pero bueno, acá Y que esté Urano y Marte en Piscis, ¿eso qué le da? Y Marte está diluido en Piscis, ¿no? sí, en la 8 más que diluido está súper profundo, pero en la 8 vos pensás que Plutón y el nodo norte está en la casa de los enemigos ocultos, que es la 12. Y la 8 Sí. es la casa de la muerte, la Mm. transformación, la magia, el asesinato. Marte en 8 son personajes así que pueden morir muy oscuramente, ¿viste? Y sobre todo en Piscis, rodeado de un halo con Neptuno, que Neptuno es el regente de la 8. ¿Lo ves, Ale? Eso es el viaje. Neptuno rige la 8, rige Piscis. Entonces hubo todo, es el día de hoy que nadie dice que fue asesinada ni por quién, y no se descubrió ni se hizo ninguna investigación al respecto. Y Urano en 8 da estas situaciones así completamente inéditas, que de un momento para el otro puede pasar algo tremendo, algo vinculado a la muerte sobre todo, porque es la casa de la muerte, y en Piscis como rodeado de magia, de fantasía, es decir, estos planetas, Urano no da polaridad ahí en la 8. ¿Se acuerdan que ningún planeta en la 8 da polaridad per se? Pero sí da muchísima intensidad al estar en la casa 8, ese Urano. Y la polaridad neptuniana la tiene porque Neptuno está en casa 1, ¿lo ven? Pero bueno, me Sí. habían preguntado Marte y Urano. Urano en la Y 8, sí, da no, personalidad. yo quería, cuando termines, te pregunto. Da personalidades como muy locas que podés esperarte cualquier cosa, ¿viste? Al estar en Piscis, le daba ese encanto, naturaleza, magia. Son personas que necesitan mucha actividad sexual, son sumamente creativas. Tengo entendido que Marilyn era absolutamente inteligente y brillante. Lo que pasa es que emocionalmente estaba quebrada, ya desde el principio de su vida estaba quebrada. Entonces, todo el éxito, todos los aplausos daban para algo de muchísimo brillo, pero ella no se conectaba desde un lugar real, se conectaba desde el lugar de la imagen. Daba esta imagen de mujer súper sexy, súper brillante, contenta, siempre alegre, pero la realidad era completamente distinta. Fíjense que acá juega la polaridad Acuario-Leo. Hay mucho en Acuario, Júpiter y Luna, y está el ascendente Neptuno, Ceres y Lilith en la 1, que hace que ella no se haya podido cuidar, ¿no? Porque tenía ese anhelo por mostrarse, por el reconocimiento, por el aplauso, pero en lo que hizo fue brillante y siempre la vamos a recordar. Pregúntame que les quiero contar algo más. No, si podés repetir esto, Plutón nodo norte, que lo dijiste al principio, no lo noté. Las personas que tienen a Plutón en conjunción al nodo norte vienen a dar una enseñanza, vienen a desarrollar en esta vida una cuestión muy humanitaria y muy conectada con la sanación, la curación. Lo que pasa es que al estar en la 12, ella no tuvo la oportunidad de moverse de la manera que quería en relación a sanar ella,
a sanar a su... Aparte muere muy joven, 30 y pico tenía, ¿no? La asesina, yo creo que la asesinaron. Esto, mira, en general, Marte y Urano acá es algo que confirma el asesinato a nivel energético, ¿no? Sí, Hay que ver quién estuvo ahí, pero la casa 8 que le corresponde a Escorpio también tiene que ver con envidia, con odio, con encono, con una energía muy oscura que ella no podía dominar porque es el otro polo de todo este brillo. claro, pobrecita. Sí, sí, tremendo, tremendo. Pregunta de primer grado. Sí, Ese Neptuno con la Luna y con Saturno, eso es una semicuadratura. muy bien, ahí iba, Ale. ¿Es una semicuadratura? Es Bien. que ni hablar. Mira, esta Neptuno y Saturno están en cuadratura porque es un ángulo de 90 grados el que hacen entre sí. De 22 a 21 son Ah, 89, pero acordate que hay un orbe de hasta 10, o sea que es una cuadratura casi partil. Y por otro lado, 21 a 19 con la Luna y a 26 con Júpiter también da cuadratura. O sea, acá hay dos cuadraturas. Pero la oposición entre Júpiter y la Luna a Neptuno, que cierra estas dos cuadraturas, está dibujando lo que se llama una T cuadrada. mm, Una T cuadrada es como un loop inconsciente que se forma en la persona que no puede salir de esa situación. Fíjate que ella se muestra, la luna en Acuario, está cómoda en cualquier lado. De hecho, ella desde muy chiquita aprendió a estar en muchísimas casas. Entonces, en cualquier lado donde ella estaba se sentía naturalmente cómoda, porque la luna en Acuario está bien en todas partes. Lo que pasa es que la luna en Acuario, que ella, en su nivel de conciencia, lo que vemos es una luna en Acuario que se siente sola entre la multitud. Estaba siempre rodeada de gente, de cameraman, de gente que la filmaba, pero ¿cómo estaba sola esa noche? ¿Y qué fue lo que pasó que no había familia, no había nadie? Fíjense que Saturno en la 4, que es las patas de esta T cuadrada, Saturno en la casa 4 da una soledad tremenda. Y en Escorpio, además de soledad, en lo familiar, ella recibió malos tratos, eh, esto, el abuso sexual o los abusos, porque la verdad que nunca me lo quise grabar mucho en la cabeza, no sé si fue un abuso, fueron varios, o creo que fue un tío que abusaba constantemente de ella hasta que la sacaron de ahí. Entonces, por un lado, ella tenía esta fascinación leonina por brillar, que quería brillar a toda costa de manera inconsciente, porque ella ni siquiera sabía astrología, ¿no? Pero en cuanto salía al escenario y su público la aplaudía y la vitoreaba, Saturno le bajaba línea. Entonces, ese Saturno, a su vez, tendría que haber funcionado como un ancla para que se quede con alguno de estos maridos y la cuiden. Pero ella era tan infeliz que le echaba la culpa a los maridos en vez de darse cuenta que tenía que trabajar con ella. No sabemos si en esa época ya Freud con el psicoanálisis estaba presente. Si no, no había forma de trabajar con tus traumas. ¿Se ve? Entonces, esto es el loop, Ale, que preguntaba. Salía, se mostraba, le caía un peso por la cabeza, la odiaban, la envidiaban, todo esto que se ve acá.
y acá. Y ella quería seguir brillando, pero fíjate que estos dos planetas que están acá están inaspectados, no tienen ningún aspecto con nadie. Entonces ella no podía jugar ese Sol y ese Mercurio, excepto en lo profesional, pero para su vida, para sus emociones, para su parte individual, no había como, esa inteligencia no funcionaba. Lo que funcionaba era esta soledad que la vivía de manera constante y este dolor por todo el sufrimiento de su infancia, por su madre Pero perdida. si ella hubiera trabajado algo de todo esto, ella porque desconocería todo esto, pero si ella hubiera tenido la oportunidad de trabajarlo, hubiera quizás tenido una mejor vida. Claro, Lola, pero fíjate que hoy día hay gente que dice, porque las polaridades se trabajan mucho en astrología, pero no hay otra técnica. La polaridad plutoniana es la más fácil de trabajar y tenemos ciertas cuestiones como drogas, como el Plax y cosas para bajar cuando estás en ese pico, pero para levantar también es difícil cuando están en el polo depresivo. Entonces ella estaba con picos constantemente. Un día estaba brillando acá y saliendo al escenario y encantando, o sea, jugando esto y también con sus parejas, porque siempre estaba con alguien, inclusive el presidente viene de acá, que también era geminiano, tengo entendido, John Fitzgerald Kennedy, como Trump, como... Eh, Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, Kissinger era todo Géminis, pero fue un desastre. Milei tiene ascendente Géminis y hoy leí en La Nación algo que hablaba de los hermanos Milei. Ya no se dirigen a el presidente, sino que dicen los hermanos. Y eso es típico de ascendente Géminis. Hay dos hermanos que son inseparables. Bueno, preguntas. Creo que tocamos casi todos los temas, ¿no? Rosy, consulta, ¿puede ser que los que tengan estas polaridades plutonianas, lo que es las drogas les afecta un poco más? Como el alcohol, a cosas así, como que les pega más. No es que les pegue más, lo que sienten es que lo necesitan, porque imagínate que si vos te sentís el rey del alimento canino y te levantás a las 5 de la mañana y empezás a trabajar y no vas por tu casa y seguís trabajando de una casa a la otra y vendés y construís tu empresa y de pronto sos brillante y cada vez estás como más en la cima del mundo a nivel económico, un día llegás a tu casa y no tenés más marido porque hacía días que no lo veías. Entonces, estar en ese polo hiperpotente durante un tiempo te lleva a quebrar tu sistema. Por eso está les mostré la curva de la polaridad plutoniana directa. Suben tan alto, tan alto, tan alto, pero no les importa nada más que ese objetivo que tienen hasta que caen porque la familia se les fue o porque quebró la empresa a pesar de todo lo que hicieron, porque algo les pasó. Entonces entran en un estado de depresión tremenda que van a ir a las drogas en vez de tratarse. Porque el plutoniano en ese nivel está tan excedido mentalmente y tan sobrecargado y tan desconectado de su propia sensibilidad que se toma una droga. Y el otro, o se toma la droga para encarar al público. Por ahí este plutoniano, este no, o quizá le pasaría a Marilyn, que ella salía del polo inverso, sintiéndose una mierda, que nadie la quiso, que todo fue un horror en su vida. Entonces le habrán dicho, bueno, toma cocaína, toma este otro que también es una droga dura, que viene de las amapolas. Sí, convengamos que
Opio no, eso no es. Opio, y hay otro, Bueno, pero digo, heroína, heroína. ahí está, pero que en esa época también la cocaína era algo como que recién empezaba a aparecer y no se tenía tampoco en cuenta los efectos que podía tener. Hoy nosotros, creo, seguirá gente drogándose, obvio, pero me parece que hay una... hay tanta experiencia de lo que a la gente le pasó que me parece Más que es, conciencia, claro, me parece conciencia. que hay una información que en ese momento no se tenía y probablemente se usaba como hoy se toman un ribotril y chao. Chicas, No, la cocaína es el antiguo rapé de la sociedad. La cocaína siempre anduvo en la sociedad y en los círculos sociales y yo me acuerdo de haber visto películas en las cuales para presentarse en la corte del rey o de la reina tomaban ese rapé y había cajitas de rapé. Es más, hay muchos anillos que se abrían y te dabas el toque o como se llame, ¿no? La polaridad plutoniana se enciende con las drogas duras, heroína, cocaína, opio, no sé cuáles otras, porque las drogas sintéticas son uranianas, pero creo que también tienen plutón. Entonces, no es que ellos lo utilizan para sentir, para desconectarse emocionalmente y no sufrir, porque el sufrimiento es tan grande que en vez de, porque una vez que te drogas, ya dejas de tener sensaciones, de tener sensibilidad con estas drogas, ¿no? La marihuana, el hashish, ¿qué otras? Bueno, las drogas blandas que puedan existir lo que hacen es lo contrario. Por eso, eh, vieron que en una época, en la adolescencia, siempre aparece ay, porque aquel fuma marihuana, porque sí, porque es moderno, porque es canchero, gente que fuma marihuana desde joven. Entonces, la marihuana te lleva tan abajo que cuando tenés hay una película sobre esto que yo la vi, que cuando el plutoniano está muy arriba en la cocaína y muy duro, eh, fuma marihuana o fuma hashish o fuma esa droga blanda para dormir. Entonces se les hace un círculo que fuman algo para dormir, toman algo para despertar. All That Jazz era la película, ¿se acuerdan de All? Ah, sí, Bueno, sí, sí. ese comportamiento con las drogas, ¿no? Hay que levantarse, una droga, hay que dormirse, otra droga. Claro. ¿Y quién te vive así? Y mucha gente tiene esta polaridad, ¿no? Así que hay que ser, a mí la verdad que hay gente que me dice, ay, qué asco, es un drogadicto o es una drogadicta. A mí me da muchísima pena porque la persona que se droga es porque está mal, porque no tiene una familia, porque sufre esto que sufrió ella acá, ¿no? Un Saturno en 4 uno de mis primeras camadas de astrólogas que se recibió, ahora está feliz con una pareja divina, realmente no trabaja como astróloga, pero hizo una vida muy linda. Y me acuerdo que todas las clases, yo ya le decía, basta, no hables más, porque era no, porque mi Saturno en 4, cada vez que nombrabas la palabra Saturno, ella que era un encanto decía, no, porque mi Saturno en 4, y lloraba. Y yo le decía, Placa, bueno, ya está. Y se casó con un tipo que la maltrató encima, se separó y la pasó muy mal hasta que finalmente apareció este hombre con el que está, debe hacer como 20 años ya que está. Uy, si yo hace 26 fue mi primer camada, hace 26 años, o sea, 22 que se recibió, ¿no? Pero es muy duro Saturno ahí, es muy duro y es muy duro Saturno en Escorpio. Te hace sufrir mucho, te sentís muy una verdadera cucaracha o un verdadero monstruo a medida
que lo vas viviendo. Bueno, ¿les gustó la clase, chicas? Ay, qué lástima que no vieron la peli. Les hubiera encantado ver la peli. Hola, Cata. Yo hubiera visto Hello. Doña Flor y sus dos maridos. Doña Flor y sus dos maridos es una comedia. Porque no me, porque no me acordaba que era la mujer, ¿cómo se llama? De El la beso de mujer. la mujer araña. Ahí está. El beso de Yo, la mujer araña. y decía que no, hubiera visto otra. Y la que vi, que me pareció espantosa, no la pude terminar, una miniserie. Dije, la voy a tener que terminar de ver porque habían dicho que a Géminis que vean esa película. ¿Cuál? La Yo, de Freud, la de Freud. Ay, por Dios, qué cosa tremenda. tal cual, tal cual. ¡Ah, qué espanto, por favor! No lo pude terminar de ver. Yo decía, no, tengo que ver porque, a ver, ¿qué? ¿Por qué me dicen que la tengo que ver? No, no, una cosa espantosa. Así que ¿Y en nada, qué no lo hubiera... plataforma? Ale, ¿en qué Ay, plataforma? en Netflix. La No, vida de no, Freud, no, ¿cómo se llama? no, Es no, muy no, fea. no es la vida. Debe ser una fantasía, yo quiero creer. Pero es porque se encuentra con una medium y que él empezaba con las hipnosis y qué sé yo, pero todo lo que pasa es una cosa tan espantosa, que yo decía, yo no puedo ver esto, Pero basta. mirá la del psicólogo contemporáneo, el padre de la psicología, que es Jung. La película de la vida Ya. de Jung son 2 o 3 tomos, creo que eran 2 tomos. Yo la busqué en YouTube, pero me la contaban, No, no, era un esto, relato. no, no, esta es una película que te muestra las casas de él con las torres a donde se iba a escribir y después esos Mm, viajes que hizo. O sea, Jung fue discípulo de Freud y Freud lo mm, hizo de su corte porque era mm, brillante y lo había superado. mm, Entonces, ¿qué hizo? Se fue a hacer un viaje leonino él. Se fue a hacer un viaje por África, ya me tengo que ir. Eh, sí, y en ese viaje, bueno, descubrió un montón de cosas de la psicología, lo cual le llevó a todos los escritos, al libro rojo, o mm, sea, a sacar, porque Freud ponía el eje de la salud mental en la sexualidad, porque él era tan claro, propio. Pero Jung, leonino, dijo, no, la salud mental tiene que ver con poder individualizarte y expresar toda tu creatividad. Y todos los libros de astrología dicen lo mismo. mm, Fíjense, si van a comprar algún libro de astrología, consúltenme porque hay autores que es mejor no leer. mm, Ese que les mandé una partecita en Plutón retrógrado, Paul mm. Heider es fabuloso para Plutón y creo que para Urano y Neptuno también. Pero no lean cualquier cosa porque hay algunos que son como tu película. ¡Ay, qué tremendo! Yo digo, la verdad es que si después se hizo tan famoso a través de todo esto, me, yo quedé sorpresa. No sé cuál es esa película porque la que yo vi, no, Ay, chicas, las no, de no. este, Sí, nos bueno, vemos gracias, ¿eh? A ah, todas, gracias. Gracias, Rosy. gracias a ustedes por estar acá y no abandonar.